esa pregunta que tú haces es importante y tengo que, perdóname que hablar un poco de la historia de IPSE, porque está en el ADN de IPSE todo esto que tiene que ver con temas de proyectos energéticos y claro, intersectorial, hablando de los diferentes actores o múltiples actores que hemos venido o han venido, digamos, generando acciones junto con el IPSE por más de 76 años. Tuvimos parte de la creación, por ejemplo, de ISA en su momento, entonces esto nos lleva como fuente, llamémoslo así, de todas estas, de la energización que ha surtido el país en el tema de la historia, en la historia misma, nos ha llevado a que obviamente hoy IPSE en este tema tenga todo el compromiso para la consolidación de la ruta de transición energética justa. Y como parte fundamental o como actor primordial que está en esta transición están las comunidades. Aquí hablamos entonces, o entra, digamos, la definición que muy bien Nicolás mencionaba ahorita, que está incluida dentro del Plan Nacional de Desarrollo de las Comunidades Energéticas. Entonces, estas comunidades energéticas son actor fundamental, son clave, digamos, para lograr este tema. Y cuando hablamos de las comunidades energéticas, tenemos que obviamente enfocar o basarnos en las características propias de estas comunidades, en su tema de entorno, en su componente étnico, en todas esas vocaciones productivas que lo están teniendo. Entonces, esto nos lleva no solamente a enfocarnos en un tema de una solución energética, de llevar esa energía, digamos, a estas familias, a estos usuarios, sino abrir esa visión que teníamos anteriormente, ampliarla y mirar esas vocaciones que tienen hoy en día estas familias, estos usuarios, para que la energía, no como una finalidad, sino como un medio, pueda o les permita incentivar ese desarrollo productivo que tienen, potencializarlos, ¿por qué no?, digamos, como desarrollo o hacer parte de esa cadena productiva como comunidad, como localidad y como región. Cuando hablamos y obviamente eso logremos, digamos, afianzar eso en las comunidades en el tema de territorio, podemos lograr obviamente comunidades con mucho más poder, hablando obviamente de empoderamiento, como lo decía el vice en su momento, hablando obviamente que sean capaces de poderse organizar, poderse asociar, para que sean también generadores y, por qué no, también se vuelvan socios en el tema de la gestión de energía que tenemos que hoy en día mirar dentro de la transición. Esto también lleva un tema de responsabilidades, claro, para parte y parte, pero lo importante es que están siendo parte activa, están siendo parte involucradas y participativas dentro de este modelo de transición energética justa. Esto al final también nos va a permitir que las soluciones que llevemos, pues digamos que dentro de las fuentes no convencionales de energía no renovables, perdón, logremos identificar esas soluciones, llamémoslo, ajustadas a esas condiciones o a esa realidad que tienen estas comunidades energéticas, que sean soluciones que les permitan a ellos, como les decía, explotar ese potencial que tienen, que les permitan también ser parte de la cadena y que al final logremos con esa eficiencia energética que se pueda lograr con los recursos disponibles en estos sectores, en estas localidades, poder mirar también esa parte importante de descarbonización que tenemos que también aplicar y que está dentro de la ruta de transición energética justa. Primero, Ana María, muchas gracias por la cuña en el tema de la estructuración de los proyectos, lo tomamos obviamente con ese tema positivo, pero resalto lo que tú dices, es esa cadena que cierra al final con el tema de sostenibilidad, o sea, nace con un proceso de caracterización, o sea, estamos yendo a territorio para identificar precisamente esas necesidades que tienen las comunidades, esos potenciales que hoy en día nos pueden brindar las comunidades, como bien Saúl lo ha mencionado en el caso de Bahía Málaga. Yo creo que Saúl nos ha ido a visitar, ¿cuántas veces, Saúl? Bueno, siempre han estado las puertas abiertas, Saúl, y así estarán, porque lo que creemos precisamente es que las comunidades sientan o sea, esa receptividad por parte del Gobierno Nacional, por parte del IPSE y por parte de las diferentes entidades, obviamente, que representamos al Gobierno. Si ellos lo pueden hacer, porque nosotros no podemos también estar allá en campo y poder, obviamente, encontrar o poder
palpar, digamos, esas necesidades que tienen ellos. Entonces, primero eso, ese tema del proceso que hacemos nosotros en identificar ese tema de la necesidad para poder dar una solución energética, hoy en día tiene que ir encaminada, que tiene que ser a la medida. Y cuando hablo a la medida, es que tenemos que aprovechar los recursos que tienen disponibles en la zona, en la localidad. Entonces, no es solamente enrutar solo a unas posibles soluciones, creo que hay muchas, y el viceministro de Energía lo decía muy bien, tenemos muchas fuentes hoy en día que podemos disponer y de las cuales tenemos que aprovechar porque son limpias, son eficientes, estamos asegurando obviamente un tema de sostenibilidad y que con un proceso participativo con la comunidad podemos dar una capacitación para que al final la misma comunidad pueda ejercer ese empoderamiento y que sienta como parte de ellos, de esa asociación, de estas juntas, de toda la representación, digamos, de las comunidades, puedan sentir, digamos, esa capacidad de poderlo asumir ese reto del tema de mantenimiento. Eso también un poco, pues, para lo que el reto que mencionaba Ana María de qué pasa si no se logra esa integralidad entre lo que puede hacer el aporte privado, en el tema de llegar de pronto con una solución energética, si al final pues llega otro actor y digamos que si no tiene la experticia o la posibilidad de poderlo hacer. Entonces yo creo que la gestión integral de la energía tiene que enfocar en eso, esa transferencia de conocimiento que decía Nicolás, la capacidad asociativa, digamos, entre los dos sectores, privado y público, para que se pueda lograr, digamos, mancomunadamente sacar adelante un proyecto. Tenemos un ejemplo aquí muy interesante y así es lo que tenemos que lograr día a día para sacar adelante. Entonces, esto por un lado. También tenemos que resaltar ese proceso participativo que se ha venido haciendo por parte del gobierno, algo que alimentó, digamos, eso de manera importante para el Plan Nacional de Desarrollo fue la instrucción que dio el presidente en el tema de involucrar las mesas permanentes de concertación con las comunidades étnicas, con las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, con todas estas para que, digamos, nos dieran esa apuesta, digamos, de necesidad, más allá de qué números son las que llegamos a acordar, son las necesidades que tienen ellos en sus comunidades, en la representación que hacen por las diferentes organizaciones que están. Entonces, eso hace participativo todo este proceso que tenemos. Entonces, si lo podemos lograr, obviamente que ya está enrutado en el Plan Nacional de Desarrollo, que está obviamente como parte o eje principal dentro de la ruta de transición energética justa, esto nos va a llevar nace bien, y vamos a tener que terminarlo muy bien. Hay un reto muy grande que lo mencionaba Nicolás y el tema de los recursos, los fondos, nomás ese tema de necesidades que tenemos hoy con las comunidades étnicas nos lleva a un gran reto porque son recursos bastante importantes a lo largo y ancho del país. Y esto no enmarca solamente a las zonas no interconectadas. Hoy en día también tenemos que involucrar soluciones, por ejemplo, aquellas comunidades que están en cola de circuito, hablando de distritos energéticos, estamos hablando ya de ciudades, tal vez no de primera, segunda, pero sí, digamos, de calificación, digamos, de 4, 5, 6, que digamos que tienen sectores subnormales o no normalizados y que tienen que ser también parte de una solución energética con una vocación, ¿por qué no productiva? Creo que el ministro de Ciencias hablaba del tema de mirar el tema de enfocar el tema de reciclaje como un tema de desarrollo también productivo, diferentes, digamos, desarrollos que se pueden lograr también en las ciudades, pero que puedan nacer también con una solución energética que les permita una normalización y que también les permita a ellos no estar, digamos, en ese tema de conexiones cerradas que tanto, digamos, han incrementado la ineficiencia a nivel energético en el país y que el vice lo mostró muy bien, es un número bastante grande. Entonces, a eso es lo que tenemos que enfocar, son muchos temas que tenemos que abordar, pero la idea es que con la participación de todos y, por ejemplo, los diálogos de transición energética que el Ministerio adelantó, en donde el sector privado hizo un gran aporte, levantó la mano y hizo muchas sugerencias, muchas recomendaciones de esto, que fueron muy bien recibidas, receptivas por parte del Ministerio, del Gobierno, yo creo que lo podemos lograr. Bueno, yo tendría que de pronto añadir otro, y lo miro como un tema de reto porque creo que
todas las adscritas del ministerio estamos enfocadas en esto y es el tema también de regularización. Aquí si vamos a hablar de comunidades energéticas tenemos que mirar obviamente el rol y obviamente cómo tenemos que adecuar o migrar, digamos, en lo que tenemos hoy en día por tema de ley o normatividad para que podamos, digamos, lograr esa ruta de transición energética justa como se denomina. Y lo otro es también el tema de justicia y equidad, obviamente hablando de que esto sea el tema de energía para todos.